ni te anule tu vida, ni te diga lo que tengas que hacer. Y ahí yo, no sé, aconsejo siempre que cada uno de nosotros, esté en el trabajo que esté, se abstraiga, si puede cada día, y si no puede cada día, cada semana, pero una vez, de vez en cuando, se aísle de todo y se analice a sí mismo si lo que está haciendo lo hace porque él desea hacerlo, o si hay algún elemento externo que le induce a actuar de la forma que está actuando. Y si hay un elemento externo, fuera, que corte y vuelve a ser el mismo. O sea, más vale no ser nada que ser algo en manos de otro. Y en o sea, los que componemos el equipo del programa, nos encontramos muchas veces con cartas, llamadas, o en las charlas cara al público con personas que nos preguntan cómo profundizar en estos temas. Entonces siempre los orientamos hacia grupos de investigación, jamás hacia grupos de prácticas, porque precisamente puede existir este peligro. Lo que pasa es que a veces, lo que has dicho tú, que la persona debe analizarse para saber si realmente lo desea, a veces pueden confluir este deseo con el grupo en el cual han venido a caer. Sí. Desean, no tienen una preparación suficiente, encuentran un grupo que de entrada les abre unos caminos, entonces ya están metidos de cabeza en el grupo. Bueno, entonces dentro del grupo, si ya están dentro, al menos que se plantean su propia libertad dentro del grupo, siempre. O sea, si hay unas normas que se dan en el grupo, de que todos tenéis que hacer esto, o no hagáis esto, entonces es malo. Es decir, si uno no continúa siendo libre, si se te dan unos consejos, y estos consejos los puedes seguir libremente, adelante. Si se te dan órdenes, fuera en el mismo momento en que se da una orden. Bien, vamos a dejar aparcado de momento el tema OVNI y el tema peligros. No, pero es que ha sido interesante. Esto no estaba previsto, pero he creído que era muy, muy interesante, porque realmente coincides con casi todos nuestros invitados. Y además lo has desarrollado como muy bien. Yo creo que has dado una guía que puede ser interesante. La guía está ahí. Año 1976. Jesús vivió y murió en Cachemira. ¿Te ha dado muchos disgustos este libro? A mí no. A muchos lectores sí. Sí, según este libro, Jesús no murió en la cruz, sino en Cachemira, a edad avanzada, de muerte natural y dejando descendencia. ¿Todo esto es cierto? Y yo no digo en el libro que todo esto sea cierto. Digo que existe una documentación amplia que indica que esto sí sucedió. También digo al final del libro que al 100% no se puede demostrar y que falta muchísimos estudios, que falta un congreso mundial realmente de especialistas en el tema que lo estudie. Y lo que hice con el libro es aportar toda la documentación que existe sobre el tema que yo he podido encontrar, porque era un tema que se desconocía y que sin embargo en Oriente se conocía, en Cachemira se conocía. Hay una secta concreta de los Ahmadiyas musulmanes, que son los disidentes del Islam, que investigan este fenómeno, esta posibilidad desde finales del siglo pasado. Y bueno, existía una documentación oculta al conocimiento occidental que me parecía interesante aportar, y es lo que hice en el libro. Dejo sentado una vez más que me importa un pimiento, hablando claro, si Jesús murió en la cruz o no murió en la cruz, y porque simplemente no me parece tan trascendente ni tan trágico el personaje Jesús como para que tantísimos millones de personas pues dependan de él para su felicidad personal. Simplemente, como investigador, tuve acceso a unos conocimientos, a unos textos y a unos lugares que indican que sí, que el personaje Jesús no murió en la cruz. Huyó de Tierra Santa, digamos, de Palestina, se encaminó hacia el este para reunirse con los restos de las 10 tribus perdidas de Israel, y ahí murió. Todo esto me parece suficientemente interesante para investigarlo desde un punto de vista simplemente histórico, aparte de religioso. Y como esta documentación existía, pues la aporté en un libro y ahí está. Por esto digo que a mí no me dio ningún disgusto, a pesar de amenazas que hubieron y de pataleos por ahí. Pero no, lo que sí lo siento por la gente que se ha disgustado a raíz de saber esto. Pero bueno, si el conocimiento disgusta o hace daño, y yo siempre digo, la gente que le ha hecho daño a este libro, que hay bastantes, según me he enterado luego, y pues el daño no creo que se lo haya hecho yo aportándole una documentación, sino que el daño si acaso lo tenían antes por estar creyendo en algo que se ha tambaleado un poco
al leer este libro. Entonces, que no era tan firme esta fe que tenían. Tú realmente en tu libro propones una reunión o un congreso mundial sobre el tema de Jesús. De Jesús, sí. Bien, este reto o esta propuesta no ha sido aceptada. Y lo que en realidad pasó es que o sí ha sido aceptada. Sí, bueno, logré celebrar se convocaron un congreso en Londres en el año 78, 2 años después del libro, 76, 78 sí creo que fue. En el Commonwealth Institute en Londres, en donde reunimos a muchísima gente de Asia, de África, de Estados Unidos, de Canadá, de aquí de España. Pero lo lamentable era que era muchísima gente musulmana. Era un congreso organizado por musulmanes, en la cual estuvieron como observadores católicos, protestantes y gentes de otras confesiones, pero como observadores. Y lo bonito habría sido que hubieran intervenido. Aparte de que era únicamente gente religiosa la que estaba asistiendo. El presidente del congreso fue Zafrullah Khan, que fue el presidente del Congreso Internacional de la Haya durante muchos años. Pero bueno, también era musulmán. O sea, lo que me quejo es que solamente era los speakers, los conferenciantes eran musulmanes y yo, que no soy musulmán. Y bueno, pero faltaban otros. Y no solamente religiosos, sino que intervinieran médicos que puedan hablar de la muerte de Jesús, que intervinieran teólogos, que intervinieran filósofos, lingüistas sobre todo, porque hay mucha parte lingüística interesante ahí. Historiadores. Quiere decir que un congreso realmente de gente interesada en el tema, no solamente desde el punto de vista histórico, religioso, sino desde otros muchos puntos de vista. En realidad lo que ocurrió a raíz de la aparición de este libro y de la polémica subsiguiente es que se formaron dos grupos totalmente antagónicos. Los de los que creían que realmente lo que afirmabas tú en tu libro podía ser cierto, y los que rotundamente se oponían y lo calificaban de superchería y lo calificaban de atentado pues a la resurrección de Cristo, a la resurrección de Jesucristo como algo trascendente dentro del cristianismo. Y estos dos grupos me parece que jamás han intentado dialogar entre ellos. No, te voy a decir varias cosas aquí. Primero, que no me quedo ni con uno ni con otro, me quedo con el de en medio, que es el que calibra que esto puede ser cierto, y lo estudia si le interesa, y si no lo deja ahí aparcado, y lo sabe, pero no se lo toma tan a la trágica. Luego, en cuanto a la resurrección, a todos estos, es que no hace falta leer el libro de Jesús vivo en Cachemira, ni toda la documentación que existe, es que la misma Biblia, no existe un solo párrafo en que haya un testigo presencial de la ascensión de Jesús a los cielos ni de la resurrección. Es decir, lo que hay son testigos presenciales en los textos bíblicos de que un cuerpo en carne y huesos, al cabo de 3 días, pues sale de esta tumba y se pasea por ahí con sus discípulos, come, hace vida normal y desaparece, sube a una montaña y lo pierden de vista. Pero que decir, cualquier teólogo consciente de su saber confirmará, y lo dice el diccionario de la Biblia de Herder, por ejemplo, que es una editorial suficientemente cristiana como para no dudar de lo que afirma, que no existe, literalmente, que no existe testimonio humano para la ascensión y la resurrección de Jesús. Estos son cuestiones de fe y de dogma de fe, nada más. Entonces, para un investigador, el dogma de fe no sirve. Aparte de esto, me deja una cosa que no sé cuál es. Y como vamos a seguir sobre el tema, ya te acordarás. Aquí en la portada del libro hay una foto que es la correspondiente a la supuesta tumba de Jesús en Srinagar, Cachemira. ¿Por qué no se permite abrir? Bueno, la tumba que hay en la portada está orientada de norte a sur, según la costumbre musulmana. Aquí hay un poco de historia. Según los textos que existen en Cachemira sobre la muerte de este personaje, Isa, que ellos identifican con Jesús, en el momento de morir se estiró en el suelo, de sentirse morir, se estiró en el suelo de este a oeste, según la costumbre judía, y le pidió a Tomás, que según toda esta hipótesis le acompañó hasta Srinagar para luego continuar, después de muerto Jesús, al sur de la India, donde ya enlaza con la historia conocida de Santo Tomás en la India, pidiéndole a Tomás que en el momento, después de muerto, se construya sobre él un túmulo funerario. Él se estiró de este a oeste, según esta costumbre judía, y así debe estar el cuerpo el día que se abra la tumba, si es que hay un cuerpo ahí.
Sobre este túmulo se ha construido otro, esto es una cripta que actualmente es subterránea. Sobre esta cripta se ha construido otra tumba de norte a sur según la costumbre musulmana, porque esto forma parte, es el edificio principal de un camposanto musulmán, de tumbas todas ellas orientadas de norte a sur, de gente que quería estar cerca de este gran profeta, para ellos es un gran profeta, Isa en Cachemira, en Cachemira. Entonces lo que hay en la portada es el túmulo superior, que es falso, quiere decir que es la parte moderna, y moderna digo de siglos, construida sobre la cripta inferior, que es la que hay que abrir. Cuando yo estuve en Cachemira en el 76 por primera vez, aún se veía todavía desde la calle la parte superior de este edificio que hoy es subterráneo, emergiendo por encima del asfalto de la calle. Hoy en día ya está cerrado, o sea, ni siquiera la ventana, y afortunadamente me traje entonces suficientes fotos y diapositivas para demostrarlo, ya no existe, ya ha subido el nivel de la calle, se ha tapiado incluso los 2 palmos de ventana tapiada que se veían antiguamente, y se está dificultando que se sepa que debajo de esta cripta, debajo del nivel de la calle existe una cripta subterránea. ¿Por qué es tan difícil abrirla? Porque, como digo, fue un profeta, un hombre santo para los cachemires, no desde el punto de vista cristiano, sino para los mismos musulmanes, que son en Cachemira todos ellos antiguos israelíes conversos al islamismo, y para sectas hindús que viven en Cachemira. Es decir, que para todos ellos sería una violación de santuario, porque lo consideran un santuario, el Rozabal, que es el edificio que alberga el supuesto cuerpo de Jesús, y es una violación de santuario. Todos habéis visto cómo reaccionan estas sectas, por ejemplo, en el caso de Indira Gandhi recientemente, los Sikhs. Hay una violencia sectaria, son sectas actuantes, militarizadas, son sectas que confunden o engloban en un todo lo que es la divinidad y lo que es la lucha por esta divinidad, la lucha activa, y bueno, lo que se trata es de conjuntar las diversas sectas y poder abrir esta cripta. Por parte del gobierno de Cachemira tenemos casi la autorización para hacerlo. Faltan las sectas y falta el gobierno central de Nueva Delhi, de la India. De todas formas, hay otras ofertas que he recibido que no puedo cumplir, como sería, por ejemplo, comprar todo el Camposanto. Cosa aberrante, pero esta oferta existe. Y bueno, sería una forma de poder entrar ahí. Pero bueno, es una labor muy lenta y hay que ver de poder entrar sin necesidad de comprarlo. Sí, estamos hablando del tema Jesús vivió y murió en Cachemira. Nosotros conocemos el libro, pero a lo mejor los oyentes no. No, sí. ¿Por qué no explicamos un poco cuál es la teoría para luego intentar profundizar sobre ella? Bueno, la base del libro es que Jesús efectivamente fue crucificado un viernes al mediodía, que no tuvo tiempo suficiente de estar colgado en la cruz como para morir, estuvo 3 horas en la cruz. Reflejo de ello es que los 2 hombres que están colgados junto a él en sendas cruces se les tienen que quebrar las piernas para que acaben de morir. Aquí hay todo un análisis del lienzo de Turín, por ejemplo, que cada vez más está evidenciando que realmente es el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús, para, a través de los puntos de sangre que en él se reflejan, demostrar que Jesús estuvo vivo en el momento de ser bajado de la cruz. Los puntos de sangre que existen en la región en donde estaba su cabeza, en los brazos, en los costados, de sangre líquida, demuestran que aquel cuerpo seguía vivo, no estaba muerto, no se había agolpado la sangre en las partes bajas de las piernas como tendría que haber sido en caso de estar muerto. Había sangre líquida que fluía de sus heridas en el momento de ser envuelto en el lienzo. Por otra parte, los puntos de sangre de la lanzada que le dio el centurión romano demuestran, o sea, ahí sale sangre líquida mezclada con agua por el costado, que la Iglesia, o el Vaticano en este caso, seguía diciendo hasta hace muy poco que era debido a que la lanzada tocó una cavidad del corazón en la que había quedado estancada sangre líquida,
y que esto de la sangre y el agua que surgieron por esta herida. Sin embargo, los puntos de entrada y salida de la lanza demuestran que pasó por encima del corazón, que en ningún momento tocó la lanza del corazón de Jesús. Todo esto suponiendo que el lienzo de Turín se confirme finalmente que sea realmente el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús. Fue bajado de la cruz con vida, como digo, fue entregado a José de Arimatea, no a sus enemigos, curiosamente, sino a José de Arimatea. Antes hay que hablar de Pilatos. Pilatos es un hombre que en el momento, que no estaba de acuerdo con la muerte de Jesús, que se vio obligado a ayudar en el juicio en contra de Jesús porque le iba a su cargo de gobernador romano, porque los judíos le acusaron de que si no mataba a Jesús, ellos denunciarían a Roma, al gobierno central en Roma, de que había un revolucionario en Palestina, que era Jesús, que estaba atentando contra el gobierno romano, y que él estaba consintiendo a este terrorista en su territorio. Entonces, entre perder su cargo y matar a Jesús, pues optó por matar a Jesús. Hay una parte clave en el momento en que Pilato se lava las manos, porque hay dos interpretaciones que no, hasta el momento es imposible de desvelar cuál de las dos es la auténtica. Lavarse las manos en el juicio podía suponer tanto el decir, bueno, yo me lavo las manos de este juicio y no estoy de acuerdo, por lo tanto me lavo las manos, como podía decir, según la costumbre judía, que lavarse las manos quiere decir que sentencia definitivamente. O sea, el momento de lavarse las manos es que acabó el juicio y está de acuerdo con el juicio. Son los dos puntos opuestos y convendría saberlo, y esto creo que no se va a saber nunca, cuál fue la intervención que Pilatos le dio en el momento de lavarse las manos. Si era para decir que no estaba de acuerdo o precisamente que acaba de sentenciar la muerte de Jesús. Sea como sea, en el cuerpo no se entrega curiosamente a sus enemigos, sino que se entrega a un amigo de Pilatos y de Jesús, a José de Arimatea, y que ofrece su sepulcro, amplio sepulcro en el que cabían perfectamente 3 personas de pie, para depositar el cuerpo. Se llama a un amigo de Pilatos y de José de Arimatea, que es Nicodemo, el médico que cura las heridas de Jesús en este sepulcro. Bueno, aquí lo digo así muy por encima, pero en el libro está documentado todos estos contextos y con los textos que hablan de ello. Cura las heridas de Jesús con un ungüento que es el Maram y Isa, que está citado, por ejemplo, en el famoso Canon de Avicena, el libro clásico de medicina musulmán que todos hemos estudiado en el bachillerato, y ahí el Canon de Avicena habla del Maram y Isa como el ungüento que curó las heridas del Señor. Después de esto, Jesús huye, literalmente, se reúne con sus discípulos, que no dan crédito a sus ojos al verle delante de ellos, vivo, en cuerpo y alma, en cuerpo y huesos, en carne y huesos. Hay un discípulo que duda, entonces dice, bueno, por favor, tócame, verás que soy un cuerpo. El discípulo le toca y sí, se da cuenta. Jesús pide comida, es un cuerpo que tiene necesidades humanas, pide pescado concretamente, y algo para beber, bueno, y huye. Aquí interviene, esto no lo digo en el libro, pero estoy convencido, bueno, es así, que le ayuda a la secta de los eseños, que le ha preparado su huida hacia, al menos hasta el Pakistán, la parte de Irán y Pakistán. Luego ya enlaza con otras sectas que le ayudan desde la India. Huye, le acompaña, según los documentos, su madre, María, aunque hay dudo si es realmente su madre o si es otra María la que está acompañando. No creo que su madre aguantase este viaje. Y le acompaña Tomás también, como digo. Existe una tumba que se llama Maimari Da Astan en Murre, cerca de Rawalpindi, en el Pakistán, que es la tumba de la Madre María para los pakistaníes, y sería la tumba de esta María que acompañó a Jesús, que se interpreta es la de la Madre de Jesús, pero no creo que a su edad fuera capaz de hacer este viaje. Muere ahí en Rawalpindi y Jesús continúa. Entonces hay toda una senda en Cachemira muy clara que se puede seguir, que atraviesa el Yusmark, el prado de Yus, de Jesús, llega hasta Aish Muqam, que es un santuario en donde se venera el bastón de Jesús, y el Aish Muqam significa lugar de reposo de Jesús. Ahí estuvo una temporada descansando hasta continuar el viaje a la capital Srinagar, donde al final pues viviría y murió. Esta es en resumidas cuentas la historia.
Lo que habéis dicho antes, apuntado antes, de que tuvo descendencia, sí, realmente yo conocí a un hombre en Srinagar que es Bashar al-Salem, un hombre político influyente, fue en su juventud un revolucionario separatista cachemir, encarcelado varias veces, y él tiene el árbol genealógico desde Jesús hasta su misma persona, en que demuestra que es descendiente lejano de Jesús, esto está reflejado en un libro de historia cachemir antiguo, en sánscrito, el Bhavishya Mahapurana, en el cual el rey Shalivahin, de la época de Jesús, entra en contacto con este personaje, con este hombre santo, y cuando llega a Cachemira se interesa por la llegada de este hombre, distinto de todos los demás que ahí viven, y al ver que está solo le ofrece mujeres. Le dice, bueno, tú necesitas a alguien que cuide de ti, necesitas vivir con mujeres como todos nosotros. Y entonces el supuesto Jesús, hablemos de Isa, que es el supuesto Jesús, se niega, dice que él no necesita a nadie que cuide de él, que él ya se sabe cuidar solo y que además no necesita mujeres. Entonces insiste tanto el rey Shalivahin que al final acepta tomar a una mujer como ayudante, una mujer que simplemente le haga la comida y le cuida la estancia en la que vive, y según parece tuvo descendencia de esta mujer. De todas formas, actitudes posteriores de este hombre de Bashar al-Salem, que en principio me pareció muy honesto, y me sigue pareciendo muy honesto, pero actitudes posteriores de protagonismo simplemente personal, pues me hacen dudar un poquito. No dudo de su árbol genealógico, pero dudo de él. Entonces no sé hasta qué punto él puede haber falseado un poquito su historia. Y en un nuevo libro, desde luego, suprimiría este capítulo completamente. Porque además no tiene trascendencia. Bien, hemos hecho una síntesis, ahora me gustaría empezar por el principio. O sea, la Biblia tiene evidentemente grandes lagunas. Sobre todo si hablamos de la vida de Jesús, ocurre que entre que nace, que ya tiene esa problemática que luego si nos da tiempo debatiremos, hasta los 12 años prácticamente no hay historia. De los 13 a los 29 todavía hay menos. No hay nada. Nada. Bien. O sea, simplemente, desde el punto de vista ya bíblico del personaje Jesús, no hay ninguna evidencia de que el niño Jesús sea el hombre Jesús que después aparece al cabo de 18 años. Sí, también existe la duda, ¿nació en Belén o nació en Nazaret? Sí. Bien, lleno de dudas. Pero no obstante, a pesar de no haber datos en la Biblia, hay una serie de documentos de origen tibetano en el que sí consta la trayectoria entre los 13 años y los 29. Sí. Aquí hay un viajero ruso, Nikolai Notovich, que en el siglo pasado, pues sí, hizo un viaje largo a través de Cachemira, la India, Cachemira, hasta llegar al Tíbet. Y en un monasterio en Hemis, en Ladakh, que es una región entre Cachemira y el Tíbet, se le conoce también por el pequeño Tíbet, es una región montañosa fronteriza, por una casualidad, porque se rompió una pierna ahí, pues tiene que permanecer una temporada en este monasterio, y se entera por el lama superior de aquel monasterio de la existencia de unos textos, copia de otros textos que existen en Lhasa según este lama, existían, porque hoy en día supongo que ya no existe nada de esto después de la entrada de los chinos en el Tíbet, pues que hablaban de la vida de Jesús, precisamente de la época en que no dice nada de él la Biblia. Sería un primer viaje de Jesús a la India, en el que no fue al norte directamente, sino que hizo toda la ruta de la India del sur, bajando por el flanco occidental de la India hasta el sur, hasta Madras, y sube por el lado oriental para luego pasar al Tíbet y ahí tener acceso a los conocimientos tibetanos, que son los que de hecho, y budistas, que son los que luego aplicaría en Tierra Santa. De hecho fue una época de aprendizaje del lamaísmo y del budismo por parte de Jesús, para luego aplicarlo en sus propias enseñanzas en Palestina. También existe la duda de que si el Jesús que aparece a los 30 años es el mismo que nació en Belén. No hay ninguna posibilidad de demostración de que sea el mismo. Puede serlo y puede no serlo, no lo sabemos. Pero sobre esto,
dado que pueden existir numerosos, bueno, que existen y en el Antiguo Testamento así aparecen numerosos Jesús, también puede surgir otra duda. Si el Jesús que murió y vivió en Cachemira no puede ser otro Jesús, distinto del Jesús de Nazaret o distinto del que se dice que murió en la cruz. O sea, esta relación concretamente entre Jesús que muere, que es crucificado, y el Jesús que luego aparece en Cachemira. Porque si dudamos de que el Jesús que nace sea el Jesús que muere, también podemos dudar de que el Jesús que muere sea el Jesús, o sea, el Jesús que es crucificado es el que luego muere en Cachemira. De acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Y existen lagunas y además lo digo, o sea, hablo de una salida de Jesús de la cruz con vida huyendo de Palestina y un Isa, supuesto Jesús, que en la misma época aparece en Cachemira diciendo que procede de Occidente, que fue crucificado por sus enseñanzas en Occidente. De acuerdo. Pero aquí nos vamos ya a un concepto de Jesús como concepto infiltrado en la historia humana, indemostrable en cuanto a continuidad de personaje como tal. Y esto es importante, es decir, que lo importante de Jesús es el que parece ser un movimiento planetario, que aquí se conoce como Jesús y en otras regiones se conoce como otro personaje, y que ha tenido que infiltrarse en la historia humana, aún no sé por qué, para dar validez a un símbolo que es la cruz. Y bueno, ahí nos vamos, dejamos de lado la importancia. Por esto dije antes que no era tan importante si había muerto o no había muerto en la cruz, porque el personaje de Jesús como tal pues no es tan importante o tan trascendente, por cuanto realmente parece ser un movimiento. Y si queréis, pues no se puede hablar más, se puede hablar incluso de si el mismo Jesús crucificado era el Jesús de que habla la Biblia, o si hubo ahí una sustitución incluso antes de la cruz. Bueno, nos vamos a todo un concepto de lo que es la figura de Jesús y que se diluye en la indemostrabilidad de la continuidad del personaje en todos estos personajes. Es decir, que hay una serie de fenómenos que hablan de un hombre Jesús divinizado o de origen divino que se ha metido, por decirlo así, en la raza humana por algún fin concreto. Pero es un concepto, no es un personaje. Bueno, la cruz, desde el punto de vista religioso, tiene una gran importancia. De hecho, es el símbolo que lo representa. Vayamos por partes. Teóricamente, no había tiempo para que muriese. O sea, el hecho de crucificar a una persona no significa que se iba a morir enseguida, sino que tenía que estar X tiempo. Sí, días a veces. Días. Colgado en la cruz. Esto es otro de los datos que no estamos en Palestina, ¿no? Al menos no estamos en época bíblica con los coches. Este es otro dato que indica que Pilato estaba protegiendo a Jesús porque se decidió la crucifixión en un viernes a mediodía, cuando se sabía que por la noche había que descolgarlo de la cruz, porque el sábado no podía haber reos colgando en las cruces, porque era día santo para los judíos. Y antes del anochecer del viernes había que bajarlos de la cruz. Entonces, o sea, se podía haber dispuesto otro día para que realmente acabase de morir en la cruz, pero no. Se dispuso un día en el que había pocas horas de permanencia en la cruz y por lo tanto había que bajarlo a la fuerza. Luego tenemos el famoso detalle de la lanza. La lanza no era un pinchazo, la atravesó de banda a banda, de costado a costado. Y luego se habla del ungüento ese famoso. Realmente, el destrozo que puede provocar un lanzazo que atraviesa de parte a parte, más bien para conseguir que se salven, lo que necesitarías de una cirugía cardiovascular que teóricamente en esa época no debía existir. Si nos quedamos con cirujanos ortodoxos, sí. Si nos vamos a fenómenos, por ejemplo, como Iván Trilla, que es un hombre un brasileño que vivió aquí durante muchos años en Madrid, en Barcelona, y yo a este hombre le he visto como unas 200 operaciones, más de 200 operaciones, a cuerpo abierto y a tijerazo limpio, sin anestesia, sin ninguna preparación, sin ningún cuidado médico tradicional, y curando cosas increíbles, atravesando cuerpos con las tijeras.
Y ahí yo creo, porque lo he visto, que esto es posible. ¿Me preguntas cómo funciona? No lo sé. Pero que hay curanderos. Y hablo curanderos sin ningún sentido peyorativo. Curanderos realmente, gente que curan de otra forma que los cirujanos, o que operan de otra forma que los cirujanos, los existen porque los he visto. No solo Iván Trilla. Y entonces, pues hay que admitir que existen otras formas de tratar el cuerpo humano. Y bueno, quiero decir que si yo he visto que Iván Trilla hacía cosas que realmente, que además la gente le dice, tú eres Jesús porque por la forma de curar y tal, y lo dicen porque hacían milagros, realmente milagros, pues no son todos milagros, simplemente no sabemos todavía cómo funciona esta cosa. Pero que funciona, esto está claro que lo he visto y doy fe. Y ahora no puedo documentarlo, simplemente el que quiera verlo que vaya a verlo a él y se cerciore, porque estoy hablando ahora de lo que antes decía, que no me fío de los testigos que dicen, yo he visto tal, pero bueno, es que este hombre sigue vivo. Y siguen vivos los sanadores filipinos, los auténticos, y sigue ahí María Sabina en México curando con los hongos, y nadie sabe cómo, pero bueno, curan. Entonces, de acuerdo, que ortodoxamente el lanzazo tenía que haber destrozado órganos internos de Jesús, de acuerdo. Que no se curan tan fácilmente, de acuerdo. Pero que yo he visto cómo se curan esas cosas sin saber cómo se curan, o sea, no puedo decir cómo, pero que he visto cómo funciona así. Tú das una gran importancia a los ungüentos, y ahora que Enrique habló de este tema, y realmente en tu libro tú también hablas, pero no se aplicaban ungüentos, o sea, no era una práctica habitual en aquellos tiempos. Los ungüentos sí. Sí, lo curioso es que el Marra Misha, se conoce precisamente por el ungüento que curó las heridas del Señor. Yo te pregunto cómo se sabe que se le aplicó ese ungüento. ¿Cómo se sabe? Porque existe todavía en Cachemira, se habla todavía de este ungüento, y hay antiguos, digamos, farmacéuticos, para entendernos, que lo siguen fabricando, y como digo, el canon de Avicena habla de él claramente. Luego tenemos como prueba al famoso síndone de Turín, la sábana santa. Yo me pregunto, ¿acaso Jesús fue el único que fue envuelto en una sábana? No. Y lo digo que cada vez se parece indicarse más que es la sábana, la síndone, ¿cómo se llama técnicamente? La sábana que envolvió el cuerpo de Jesús, por los análisis que se han hecho, no es el único, desde luego. Pero, precisamente por lo que dice la Biblia de las heridas de Jesús, cotejadas con las marcas de sangre que existen en el lienzo de Turín, parecen indicarlo. Aparte que evidentemente es de Palestina el lienzo. Se puede decir que en Palestina hubo mucha gente que se envolvió en el lienzo en aquella época y pudo haber otra gente crucificada. Simplemente que los puntos de sangre coinciden con lo que dice la Biblia en cuanto a las heridas de Jesús, del cuerpo de Jesús. Aparte de investigaciones que están haciendo los americanos de una radiación que por lo visto hubo en este cuerpo en el momento de ser envuelto en el lienzo. Pero de ahí nos vamos a otras investigaciones, ya nos vamos a que el cuerpo de Jesús tampoco era un cuerpo normal humano, que había algo en él distinto, por lo menos una radiación distinta, lo cual también puede ser importante en el momento de hablar de la lanzada, de la herida. Y ¿qué más? Sí, bueno, quiero decir, por estudios y para la inología está claro, o sea, de los pólenes que hubo en la sábana, es que es de la época de Jesús y de la zona de Palestina. Esto ha quedado claro, demostrado por un criminólogo suizo que ya está muerto ahora, Max Frey, que era el jefe de la policía, de la sección biológica de la policía criminal de Zúrich. Y bueno, él tiene todos sus estudios publicados sobre el origen realmente de la época y del lugar de la sábana de Turín. Es lo mismo que, por ejemplo, en la cripta subterránea de Cachemira. Se puede abrir, claro, se puede llegar a abrir la cripta, pero aunque se abra, ahí puede haber un cuerpo realmente de esto a como dicen las tradiciones, que se dispuso Jesús en el momento de morir. Puede incluso que haya vestigios de crucifixión en sus huesos, si es que estos huesos quedan ahí. Y todo esto no demuestra nada. Que aunque se encuentre un cuerpo con marcas de heridas de clavos en piernas y manos, y en la orientación que dicen las tradiciones, esto no es suficiente para demostrar que sea Jesús. Es simplemente un crucificado de la época, ni por carbono 14, porque carbono 14 te demuestra en más o menos de 100 años la época. O sea, puede ser la época de Jesús, pero siempre con un margen de 100 años más o menos del punto concreto. Lo que sí sirve a la inversa. Si aquel cuerpo se muestra por carbono 14, que es del siglo XIII, no es Jesús, esto está claro. Pero demostrar que sea Jesús es imposible. Por el cuerpo. Únicamente que hubiera, por ejemplo, un documento
de la época en que dijera fehacientemente que este pues es el Jesús de Nazaret que llegó ahí y tal. Sería lo único fiable para demostrar que aquello es el cuerpo de Jesús. Siguiendo con la sábana, ha sido examinada por muchísimas personas. Entonces hubo cierto examen por computadoras y según este examen, las manchas de sangre impresas en la sábana resultaron ser verticales, lo que a juicio de los expertos ortodoxos demuestra que se produjeron mientras estaba en la cruz. Entonces, para ellos, esta demostración, o estas pruebas, demuestran que murió en la cruz. Porque luego, cuando hablan de las otras heridas, hablan de unos coágulos que, según ellos, representa que cuando manó esa sangre, Jesús ya estaba muerto. En la cruz no se le envolvió, esto está claro. Es decir, que en la disposición que estaba en la cruz no se envolvió el cuerpo de Jesús. Se bajó y se envolvió luego. Que se le acostase en una posición inclinada, tal vez. Que la sangre fuera tan líquida que aún envolviéndolo, después de bajado, siguiera en posición vertical porque aún era líquida esta sangre, es posible. Pero envuelto en la cruz no aparece en ningún testimonio. Además no se sube a alguien para envolverlo, luego baja el cuerpo, se baja y luego se envuelve, por lógica, vamos. Sí, eso está clarísimo. Luego el hecho de que haya quedado representado a su imagen en la sábana, hay diversas teorías. Una, esa que dice, es de la radiación, que según tengo entendido fue un momento instantáneo, exacto, un milésima de segundo, algo así. Sí. Y existe la otra teoría de la impregnación de los vapores con el mirra y todo esto que le ponían, que eso llevaba horas. Esto sigue en estudio, que los americanos son Bumper y otro, no me acuerdo. Son dos investigadores que trabajan con material sofisticado de la NASA, aplicado en el cosmos, y están estudiando, han logrado reproducir la imagen tridimensional del cuerpo de Jesús. Las maquetas que ellos trajeron al Congreso Turín las vi. Tuve la suerte de coincidir, de que se expusiera públicamente la sábana de Turín hace unos cuantos años, que esto sucede creo que cada 40 años. Y ahí fui a hacer cola para ver la sábana durante horas y luego asistir al Congreso sobre la sábana santa en Turín, de científicos de todo el mundo. Ahí estaban los americanos. Ahí trajeron su maqueta tridimensional del cuerpo de Jesús a raíz de sus investigaciones de la sábana. Y ellos siguen investigando. Ellos también dicen que lo único que piden es para saber si la sábana es auténtica, es un trozo de hilo de 2 centímetros, no piden más, o de 1 centímetro, de la sábana para poderlo analizar en Estados Unidos. En cuanto a su antigüedad, la Iglesia la comisión encargada de la custodia de la sábana santa en Turín les niega este centímetro de hilo, porque dicen que sería no destruir, pero sí mermar la integridad de la sábana. Ellos dicen que no se mermaría en absoluto, que han hecho otros estudios con otros tejidos y no se estropea en absoluto por cortarle un centímetro de hilo, y con esto tenían suficiente. Ellos también dicen que no pueden con esto demostrar la autenticidad de la sábana, sino simplemente en caso de que el análisis diera una época absolutamente distinta de la muerte de Jesús, pues demostrarían que no es la auténtica, que es lo que les falta por comprobar. ¿Qué más? Que lo de la radiación, sí, ahí parece haber un momento en que este cuerpo emitió, en el momento de ser envuelto o poco después, una radiación fuerte, porque hay quemaduras, por lo visto, de radiación en el lienzo. Y esto no indica nada más que el cuerpo de Jesús pues era algo distinto del cuerpo humano normal. En este sentido sí sería el mismo Jesús niño, porque si este cuerpo era distinto, esto lo explica toda la preparación previa de María y de la madre María, de Ana, que las dos es una preparación de dos generaciones de un cuerpo femenino para dar vida a un cuerpo distinto del humano normal. Tanto María como su madre viven un proceso toda su juventud hasta el momento del parto absolutamente aisladas del resto de sus convecinos. María en concreto está en contacto, según los textos apócrifos, permanentemente con los ángeles, no acepta alimento de nadie más que de unos seres que ellos hablan de jóvenes, no hablan ya de ángeles, de jóvenes bajados del cielo, que le traen diariamente el alimento y cuidan de ella.
y Ana también, la madre de María. Y bueno, es un proceso de preparación de un seno materno para poder realizar en él una creación distinta a la puramente humana. O sea, hay un cruce de razas, clarísimo para mí. Según determinados médicos, sobre este tema de la sangre, antes o después, ¿no? Hay determinados médicos, incluso yo he hablado con algunos médicos, y dicen que bastaría pensar que hubiese habido una fibrinolisis post-mortem para que los coágulos de sangre se deshicieran dejando su huella de sangre, como si la herida hubiese sangrado en aquel momento. Es una teoría. Es una teoría, sí. No sé, ahí yo no soy médico y no entro. Yo tampoco soy médico. Lo que sí parece cierto es que hemos examinado para preparar este programa el tema de la síndrome de la sábana. Sí. Y no sé, bueno, tú comenta luego, noto que tanto para los partidarios de la resurrección o los que creen en la no resurrección, que en realidad ahí puede estar el fondo del problema y la dificultad, la sábana, lo mismo, da argumentos a los que mantienen la teoría de que Jesús murió en la cruz y resucitó posteriormente, como los que mantienen que Jesús no resucitó, sino que simplemente no murió. Esta es mi opinión después de leer tu libro y después de leer las opiniones en contra. Sí, de acuerdo. Y vale, pero que sí que todo esto no es tan importante. ¿Entiendes? O sea, ¿haya sábana o no haya sábana? En la sábana yo la puse, hay un capítulo dedicado a la sábana para indicar que hay suficientes elementos en la misma sábana que demuestran que no murió en la cruz. Pero bueno, que esto no es la base del libro, que sí que es un documento adicional para toda la hipótesis del libro. Sí. Y para Jesús mismo. Pero bueno, vamos por partes. Ni la sábana es tan importante para el libro, ni la hipótesis cachemira es tan importante para Jesús, ni Jesús es tan importante para el ser humano. Sí, evidentemente tú pareces tener esta teoría, porque en la portada de tu libro, Las nubes del engaño, dices que consideras a Jesús, Buda, Hernán Cortés y Napoleón, o sea, los colocas como a un mismo nivel. Bueno, esto es un poco un error del hombre que hizo la publicidad en la editorial, O sea, Buda y Jesús sí tienen una identidad. Hernán Cortés y Colón no. Simplemente hablo de aspectos de Hernán Cortés y tal, que entran en la fenomenología paranormal o ufológica, pero no en el contexto de Jesús o de quien sí entra, por ejemplo, en la figura de Jesús. Y antes de hablar de movimiento de Jesús, dije que hay, aquí se conoce por Jesús y hay otras civilizaciones que lo conocen por otro nombre. Pues Buda es uno en Oriente, Quetzalcóatl es en Centroamérica una figura similar a Jesús, también su símbolo es la cruz, también desciende del cielo, también trae un mensaje para los pobladores de aquella región de Centroamérica. Y Xocalacal es un hombre parecido en el Pacífico, y hay aquí apariciones que dice que por ejemplo, el caminar sobre las aguas, que creo que antes salió por aquí citado, caminar sobre las aguas lo conocen los pacíficos, es decir, los habitantes del Pacífico también, y que hubo un personaje que se fue hasta la costa, hasta la orilla, y que empezó a andar sobre las aguas, y el que le seguía se hundía y dice, levántate y sígueme, y siguió. Es decir, que son esquemas, son módulos que se implantan en distintas culturas, pero son similares, sí. Bueno, tú has dicho que el tema no es quizá tan interesante, y sin embargo le hemos concedido casi todo el programa. Pero yo creo que sí es interesante por dos motivos. Primero, porque en su día se creó una gran polémica, y entonces el tenerte a ti y el poder comparar tus opiniones con los criterios en contra era como muy interesante para dejarlo perder. Y luego este tema afecta a la tradición cristiana, afecta a lo que nosotros tenemos en el fondo de nuestras enseñanzas. Entonces es como bastante interesante, porque demuestra que quizá la obligación del ser humano, sea creación de quien sea, es el de investigar sobre todos los temas. Sí. No aferrarse, no aceptar dogmas. Sí, pero... Por esto le he dado esta importancia. A lo mejor soy demasiado atrevido, pero quiero decir que al decir que el tema de Jesús no es tan importante, quiero decir que cuidado, que cada uno es muy importante en sí mismo. Y si antes hemos hablado de las sectas, y ahora a lo mejor me paso cantidad, pero bueno, lo pienso así y lo hago. Quiero decir que no es más que otra secta, otro condicionamiento. Quiero decir que el
el depender de Jesús para todo en tu vida, o el anular parte de tu existencia por Jesús, me parece, no digo aberrante, o sea, respeto a la gente que lo hace, pero por favor, que antes está el ser humano como tal, o sea, el entregar o el depender toda tu vida de un símbolo o de un personaje. Y yo, no sé, fui anteayer a un entierro y hace tiempo que no iba, vamos. Y fue a un entierro y era de un hombre, de un creyente protestante, que se murió. Entonces toda la ceremonia fue protestante, y en el cementerio en Montjuic también pues fue una charla protestante, y ahí una vez más oí con vehemencia, casi con fanatismo, bueno, sí, casi con fanatismo, de que los que creemos en Jesús nos salvamos y los demás no se salvan. Hay que tener fe en Jesús para salvarse, porque si no estás perdidísimo. Por favor, que no. No. Por esto digo que no está o sea, claro que es importante para la gente que necesita a Jesús como símbolo, y ha ayudado, de acuerdo, pero